He escrito una serie de documentos en el que me he ayudado últimamente de el chat GPT. Inicialmente mi objetivo era eh, uno que analicé en un libro que escribí sobre la inteligencia artificial, en la que la mayoría de los autores nos hacían ver la importancia de influir en el conocimiento de la inteligencia artificial. Es decir, si nosotros le decimos a la inteligencia artificial que queremos un enfoque A distinto a un enfoque B, que queremos utilizar, referirnos a ejecutivos y profesionales o a campesinos, la inteligencia artificial va abordándose a nuestras necesidades. Es muy interesante esto. En algún momento, peleando con la inteligencia artificial, le decía, ¿por qué solamente pones varones? ¿Por qué no pones mujeres? ¿Por qué solamente me pones en un barrio o en un pueblo? Póngame en una ciudad. Y me iba cambiando todo. Lógicamente, mi gran problema con la inteligencia artificial es hablar de bioética y hablar de biología y hablar de sexualidad y hablar de sexo binario y de hablar de preferencias sexuales y hablar de todos estos temas complejos que hemos analizado en este canal, porque la inteligencia artificial, en concreto el chat GPT al que estoy refiriéndome, entra en crisis, entra en crisis. Un día esto le preguntaba, ¿por qué opinas tú sobre el matrimonio como opinas si el matrimonio ha sido creado por Dios? ¿Es que estás en contra de Dios, eres atea? Y entonces se trabó la inteligencia artificial. Y un día le pregunté, ¿y qué piensas tú sobre el aborto? Y entonces dice, bueno, la mujer tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo, pero ¿qué piensas tú de la vida? Bueno, la vida se produce desde el momento de la reproducción y entonces, por tanto, el momento de la reproducción es en el momento en que el espermatozoide fecunda el óvulo, sí, y por tanto, entonces estás matando la vida humana desde y entró en crisis. Con los profesores con los que me reúno les he contado esto y quería decirlo ahora porque vengo hablando de antropología y hemos saltado hace unos días a la familia. Les he explicado esto, los sesgos cognitivos, los sesgos ideológicos del chat. Y lógicamente he tenido que pelearme, pero porque me he tenido que pelear hablando de vida humana, hablando de sexualidad humana, hablando de sexo binario, hablando de preferencias sexuales, hablando de matrimonio y familia, de familia y matrimonio, hablando de procreación, hablando de aborto, me he dado cuenta de que objetivamente si nosotros acudimos al chat y le preguntamos algo, nos va a dar la respuesta primera, con la diferencia de que el chat GPT no me da las referencias biográficas. Por el contrario, cuando nosotros le preguntamos a Google, por ejemplo, o a otras inteligencias artificiales, estas nos dan una definición de inteligencia artificial, pero de inmediato nos pone una serie de documentos a los cuales podemos acudir, a los cuales podemos citar, a los cuales podemos referir. Y quería hacerles ver esto en este momento para que, primero, sepan que he acudido, pero que cuando acudo cito. Y lo que hice entonces fue escribir una serie de anecdotarios de temas distintos, a través de los cuales de forma deportiva voy enfrentándome al chat y le voy dando criterios y argumentos. No tiene capacidad de juicio, no tiene capacidad de cambio, no tiene capacidad de diblar, tiene un concepto único en algunos temas y le cuesta saltar al otro tema. Es mi libro, lo estoy poniendo en práctica, mi libro sobre inteligencia artificial en el proceso penal y estoy tratando, lógicamente, de hacerme amiga, amigo
del chat GPT, y para eso escribo muchas ideas que lógicamente refiero en los libros que escribo cuando viene el chat GPT. Sin embargo, tengo que aclarar que en este libro que he terminado sobre sexualidad, eh, sobre sexualidad, matrimonio, familia, sexualidad y vida humana, desde el punto de vista de la bioética, me ha impresionado la serie de defectos científicos, de defectos argumentativos a los que me ha enfrentado el chat, y yo he tenido que con ello discutir para ir que vaya dando cuenta de los errores en que cae. Y lógicamente uno de ellos es el matrimonio para la familia. No podemos nosotros hablar de la familia sin un sustento, un fundamento natural como lo es el matrimonio. Y cuando el chat me contestó cualquier cosa, le dije, cuidado, vea los tratados de derechos internacionales. Y ¡fum! Se da cuenta de que el derecho internacional de los derechos humanos también ha acudido al matrimonio. Y cuando le cité el catecismo de la Iglesia Católica y las encíclicas de los papas, se dio cuenta que hay un fundamento de la familia en el matrimonio, pero a la vez me dice, es que son criterios eh, religiosos o morales que no todo el mundo sigue, y entonces empecé a decir, bueno, pero, y empecé a analizar y a criticar y a pelear con ella hasta que llega un momento en el que objetivamente el libro que estoy escribiendo sobre bioética, o que ya he escrito sobre bioética, ha sido más mío que de él, porque yo solamente me apoyo en las ideas equivocadas que me da para poder trabajar las ideas como considero que deben redactarse para un libro con una buena doctrina ética y bioética, o biológica, ética y bioética. Y esto lo hacía ver, como dije en la introducción de este libro, porque un grupo de psiquiatras del siglo pasado, cuando enfrentaron el tema de género, desde el punto de vista de la perspectiva de género, de la ideología de género o de las distintas políticas de género y su influencia en el derecho internacional y en los organismos internacionales, hicieron ver que lógicamente los psiquiatras y los psicólogos deben respetar a sus pacientes. Los pacientes no llegan a un psiquiatra, no llegan a un psicólogo, no llegan a un pedagogo, no llegan a un criminólogo a pelearse con ellos sobre lo que están viviendo o lo que están haciendo, sino a pedir consejo. Y entonces los psiquiatras del siglo pasado dijeron, este es un tema que debe analizar y ofrecer respuesta en la bioética. Y como yo tengo un canal sobre género, que es este, y sobre sexualidad, y sobre, entonces consideré importante escribir ese libro para tener un fundamento. ¿A qué voy en este momento? En que tenemos que, como padres de familia, porque amamos a nuestros hijos y no queremos que se nos desvíen, tenemos que darnos cuenta de que en la calle, como lo he dicho duramente de la Suprema Corte de Justicia, como lo he dicho en algunos criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como lo he dicho en algunos colegiados de circuito en México, en algunos juristas, en algunos libros que he leído, hay unos sesgos cognitivos, pero no porque hayan limitaciones intelectuales, sino porque hay influencias ideológicas y que nos están llevando o les está llevando a moldarse, a acomodarse, y que lo podemos hacer hoy, ¿no? Una familia sin matrimonio, entonces cualquier cosa es familia. Un matrimonio sin hijos y por tanto cualquier cosa es matrimonio. Unas preferencias sexuales y por tanto las 34 preferencias sexuales pueden ser matrimonio y pueden ser familia. Y podemos pensar como nos dé la gana.
¿no? Pero no estaríamos construyendo. Mi problema con ustedes y conmigo mismo, con mi propia conciencia, es que tenemos que construir familia. Y por eso tenemos que preguntarnos cuál es la base jurídica y moral para construir familia y cómo logramos que esa familia acuda al matrimonio o que aceptemos nosotros el matrimonio de hombre y mujer, de varón y mujer, para poder tener un criterio sustentable hacia adelante. Estamos empezando apenas el siglo XXI y me parece a mí que ya vamos bastante mal.